Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Esta noche tengo el privilegio de predicar y dar un mensaje de parte de Dios. Entonces, como primero vamos a orar para que el Señor disponga nuestro corazón y seamos muy receptivos a lo que Él quiere hablarnos. Entonces, Señor, esta noche te doy muchas gracias por tu hermosa presencia, te doy gracias por todo lo que tú haces en cada momento. Te pido, Dios, que tú dispongas el corazón de cada uno de mis hermanos, mi corazón, que sea esa tierra fértil, Señor, esa tierra que en el momento de dar esa palabra, Dios, pueda dar fruto y podamos convertirlo en acciones, podamos entender lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Por eso te agradezco, te bendigo en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo. Para empezar, quiero contarles que desde hace mucho, o bueno, antes, cuando estaba en el colegio, a mí me encantaba ver programas de investigación, todo lo que tenía que ver con casos de criminalística, de asesinatos, no sé, era algo que me llamaba la atención y siempre me llevaba a una conclusión. Yo me preguntaba cómo era posible que hubiesen hombres y mujeres que llegaran al punto de hacerle daño a alguien, al punto de acabar con la vida de alguien. Y siempre me preguntaba el por qué o qué los llevaba a cometer ese tipo de actos. Y recuerdo que en uno de los testimonios que le hacían a uno de estos hombres, le decían que cómo era posible o cuál era la razón que lo había llevado a asesinar a alguien, a acabar con la vida de alguien. Y este hombre lo simplificó en las siguientes palabras y dijo: simplemente la rabia se apoderó de mí, perdí el control y cuando reaccioné era demasiado tarde. Y esto me llevó a pensar en cómo era posible que ese tipo de emociones los llevaran a cometer actos que cambiarían no solo el rumbo de su vida, sino también de aquellas personas que los rodeaban. Y hoy vamos a hablar de un mandamiento que es fundamental. Yo considero que toda la palabra de Dios es un hilo conductor y a veces creemos que son normas o reglas o cosas que el Señor nos ha dejado para hacernos la vida tal vez infeliz o para no permitirnos tener una vida plena, pero no es así. Dentro de todo lo que el Señor habla, dentro de su palabra siempre lo ha hecho con el objetivo de darnos una vida en plenitud. Y hoy les quiero hablar del quinto mandamiento. Si lo recuerdan, el quinto mandamiento habla de no matarás. Y yo me preguntaba eso, ¿cómo una frase compuesta por solo 2 palabras es capaz de cambiar el mundo de alguien? Es capaz de voltearlo de una manera tan grande. Y yo sé que cuando hablo de esto, muchos de ustedes, hasta yo, digo como, no, pero pues por ese mandamiento no me preocupo porque sé que tal vez nunca he cometido algo así o he pensado en hacer algo así, pero resulta que debemos tener cuidado. El Señor, dentro de su palabra, nos enseña algo muy importante. Y nosotros debemos tener en cuenta que este mandamiento no solo habla de acciones físicas, de ir y acabar con la vida de alguien, no, va mucho más allá. Y el título de mi predicación se llama Asesinos Espirituales. Y para empezar, quiero que vayamos a Eclesiastés 7:9, que dice así: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El enojarse es de necios y no es porque el Señor nos está diciendo como que no tenemos derecho a enojarnos o que todo el tiempo tenemos que andar con la sonrisa happy, paz y amor con todo el mundo, no, tenemos derecho a hacerlo, pero realmente el Señor es claro cuando nos dice no te apresures en tu espíritu a enojarte. Debemos tener cuidado con este tipo de emociones, debemos tener cuidado con el enojo, porque resulta que, como les leía en el testimonio de aquel hombre, muchos de ellos no predeterminan cometer este tipo de actos, no lo piensan, otros sí, pero muchos de ellos no. Y en este caso él hablaba de que la rabia sintió tanto enojo que se apoderó de sí mismo
perdió el control sobre sus emociones, perdió el control sobre sus pensamientos y llegó al punto en donde no supo qué hacer, sino que cuando se dio cuenta ya había cometido algo grave. Y nosotros tenemos que aprender a controlarnos. La Biblia habla de que el Señor ha puesto sobre nosotros un espíritu de dominio propio, ¿sí? Nos ha dado ese don para poder controlarnos, nos ha dado la ayuda del Espíritu Santo para poder tomar decisiones sabias. Y quiero que vayamos a Efesios 4:26. Dice así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol pues sobre vuestro enojo. Como les decía, el Señor, es normal el sentir molestia muchas veces de nuestra vida. Es normal el sentirnos disgustados o sentir que no concordamos con ciertas cosas. Pero la Biblia es clara cuando nos dice: airaos. Tú tienes derecho a enojarte, pero ten cuidado de pecar. Hay una línea muy estrecha. A veces no pensamos, cuando estamos enojados, no pensamos en las cosas que podemos hacer y simplemente actuamos. Y tal vez cuando llegue el momento nos damos cuenta tarde de lo que hemos hecho y ya tal vez no haya solución. Y este es un claro ejemplo. En la Biblia, en el principio Dios nos habla de un hombre que se dejó llevar por el enojo. Y esto lo llevó a cometer un error, cometió y tomó una decisión incorrecta. Y este hombre fue Caín. Dice en el versículo 6 y 7: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Resulta que yo, meditando en la historia de Caín y Abel, yo considero personalmente que no creo que Caín haya simplemente premeditado el hacerle algo a su hermano, el acabar con la vida de su hermano. Dice que en ese momento que Dios se agradó más por la ofrenda de Abel, Caín sintió mucha rabia en su corazón. Dice que su semblante cambió totalmente, dice que él se enojó mucho y aún Dios le dice: ¿pero por qué te enojas? ¿Por qué ha cambiado tu semblante? Y resulta que ese enojo llevó a Caín a cometer el acto. Estaba tan furioso que más adelante es cuando comete el acto y acaba con la vida de su hermano. Por eso, hermanos, el Señor es claro cuando nos dice: airaos, pero no pequéis. Es porque simplemente el Señor nos quiere guardar de cometer cosas que tal vez en nuestra mente nunca van a estar, que no hemos predeterminado, pero que tal vez ese tipo de emociones nos pueden llevar a cometer ese tipo de errores. Esto llevó a Caín a acabar con la vida de su hermano y también acabó literalmente con su vida. Tomó las decisiones incorrectas. Pero yo sé que, como les decía, muchos de nosotros no hemos dicho: bueno, yo he asesinado a alguien tal vez físicamente o he anhelado hacerle eso a alguien. Pero como siempre, he creído que Jesús fue un trastornador total de todo. Y cuando viene Jesús a la tierra, Él cambia todo. Él trae algo nuevo. Y quiero que vayamos a Mateo. Capítulo 5. Versículo 21. Dice así: Jesús y la ira. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Resulta que Jesús está allí y les dice: sí, es cierto, oyeron que aquel que mate o asesine a alguien será culpable de juicio. Pero Jesús siempre viene y trae algo nuevo, añade algo más. Y dice: pero yo ahora les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Para Jesús es lo mismo asesinar a alguien como el no hacerlo.
el enojarse con él, el no cometer el acto físico, pero sí enojarse en tu corazón, guardar rencor en tu corazón contra alguien, es lo mismo para Jesús. Y resulta que tú y yo muchas veces nos hemos convertido en esos asesinos espirituales. Tal vez no hemos cometido el acto físico, pero en nuestro corazón hemos deseado cosas malas para alguien. O hemos dicho palabras que han acabado con la vida, tal vez espiritual, emocional de alguien. La Biblia es clara cuando nos dice, cuando Jesús les enseñaba, no lo que entra en la boca del hombre es lo que lo contamina, sino lo que sale de nuestra boca es lo que logra acabar con la vida de alguien, es lo que logra destruirlo. Nosotros muchas veces no concebimos el poder que tienen nuestras palabras. Nosotros muchas veces no entendemos lo que hablamos y lo que decimos porque estamos bajo la rabia, estamos bajo la ira, estamos bajo ese tipo de emociones y simplemente hacemos o lanzamos palabras de maldición sobre alguien. Y es allí cuando hemos asesinado la vida de alguien. Debemos tener cuidado con eso. A veces tú te preguntas por qué esta persona que me hizo tal cosa le ha ido tan mal. Y tal vez no recuerdas que en algún momento de tu vida tú lanzaste palabras que acabaron o que lo ataron en ciertos momentos de tu vida, de su vida. Y tenemos que tener cuidados con la ira, hermanos. Tenemos derecho a enojarnos, pero esta puede ser la fuente, el arma que puede acabar con la vida de otros, la vida espiritual. Y debemos tener claro algo también que nos enseña Pablo. Y vamos a ir a 1 Corintios. Primera de Corintios 8, versículo 9. Y dice así: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para otros, para los débiles, habla la Biblia. Resulta que Dios a nosotros nos dio un libre albedrío. Tú y yo podemos hacer lo que queramos, tomar las decisiones que queramos, pero tú y yo también somos cartas leídas y todo lo que hagamos trae consecuencias sobre los que nos rodean. Somos el ejemplo para muchos. Muchos han decidido poner sus ojos en nosotros, tal vez buscando un cambio, tal vez buscando esa palabra de esperanza, tal vez buscando esa respuesta a tantas preguntas. Y resulta que la libertad que hemos tenido la hemos aprovechado, pero tomando malas decisiones. Todo, hermanos, todo lo que hagamos es visto. Todo lo que hagamos será de consecuencia, ya sea positiva o negativa. Y la Biblia nos advierte, Pablo nos advierte, tengan cuidado con la libertad que les fue dada, que ésta no sirva para que otros tropiecen. Muchas veces hemos sido el mal ejemplo. Hay personas que tal vez han sabido que nosotros somos cristianos, que nosotros amamos al Señor y han decidido buscarlo, pero nuestro ejemplo les dio una expectativa totalmente diferente. Y en ese momento hemos asesinado la oportunidad de que ellos tengan un encuentro con el Señor. O tal vez simplemente muchos han querido emprender en sueños, en talentos, han querido hacer cosas grandes y tú y yo hemos sido esa piedra de tropiezo que les ha dicho, como ustedes no son capaces de hacerlo, ustedes no son capaces de lograrlo. Hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que hagamos, cuidado con lo que digamos, con lo que pensemos. Es necesario guardar nuestro corazón de la rabia, es necesario guardar nuestro corazón de la ira, porque todo ello puede ser piedra de tropiezo para otros. Y sin necesidad de que asesines físicamente a alguien, puedes convertirte en el asesino espiritual. La Biblia habla de matar, pero también habla de los homicidas. La diferencia es que cuando tú matas, no es algo que tú hayas planeado, pero los homicidas sí, ellos tienen un plan estratégico. Tengamos cuidado de matar a alguien, tengamos cuidado de arruinar los sueños de alguien, tengamos cuidado porque realmente el Señor nos ha llamado es a llevar las buenas nuevas, y las buenas nuevas hablan de vida eterna, y tú y yo muchas veces hemos sido portadores de malas noticias, hemos sido portadores de muerte. Tengamos cuidado con nuestra boca, con lo que sale de ella y con nuestra lengua, porque realmente esta
lo que creemos tan pequeño, el músculo tan chiquito se puede convertir en el arma con el cual tú puedes acabar con la vida de alguien. Entonces vamos a orar al Señor para que Él nos ayude a ser esos portadores de vida, para que Él nos ayude a no convertirnos en esos asesinos espirituales, sino todo lo contrario, que podamos dar buenas nuevas a los demás, que podamos ayudar a darle vida a otros. Entonces, Señor, te doy gracias por este tiempo. Yo te doy gracias por lo que tú hablas a cada uno de nosotros, Padre. Hoy te pedimos perdón, Dios, porque muchas veces hemos lanzado palabras de juicio contra nuestros hermanos. Muchas veces hemos lanzado palabras de juicio en nuestra familia, Señor. Muchas veces, oh Dios, hemos sido aquellas personas que han acabado con la vida espiritual de otros. Hoy te pido perdón, Señor, si he sido esa piedra de tropiezo para aquellos que han querido acercarse a ti, o para aquellos, Señor, que caminaron contigo, pero fui piedra de tropiezo, Dios. Hoy te pido que perdones, Señor, esas acciones que hemos hecho. Tal vez si no hemos dado el mejor ejemplo, tal vez aún, como lo decían esta mañana, si hemos dejado de hacer lo bueno, porque hasta eso, Señor, se nos es contado como pecado. Hoy te pido perdón y te pido, Señor, que en el nombre de Jesús tú hagas algo nuevo en nosotros. Quita el odio que podemos tener en el corazón hacia alguien, quita la rabia, Señor, quita el resentimiento, quita la ira, Señor. Ayúdanos a contener nuestras emociones, que en el momento, Señor, que tal vez sintamos esas ganas de hacer algo, Señor, o de atentar contra nuestro hermano, contra nuestros amigos, oh Dios, tomes el control y nos ayudes a entender que hemos sido llamados para dar vida. Hemos sido llamados, Señor, para predicar la vida. Te doy muchas gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.